Audiencia y libertad condicional en carpeta judicial, juiz 21-087-592-72-0, preside el doctor Jorge Patricio. Buenos días, vamos a dar comienzo a la audiencia de libertad condicional fijada en la carpeta respectiva, causa seguida contra Diego Hernán Ureta. Para el registro de audio, si se pueden identificar las partes, por favor, señor defensor. Fiscal. Buenos días, Josefina Bertotto por la Fiscalía. Ahora sí, doctor. Buenos días a los presentes. José Nani, quien habla, el doctor Martín Frásico, defensor, por el señor Diego Hernán Ureta. Bueno, hago saber las partes que se han cursado notificación a los representantes de la víctima y mediante conducto telefónico nos manifestó que en este momento no podía comunicarse porque estaba en horario de trabajo. Por lo cual se va a hacer la audiencia igualmente. Diego Hernán Ureta, ¿es tu nombre completo? Bueno, Ureta, no, estamos. Vos te encontrás en condiciones temporales para solicitar la libertad condicional. Lo que vamos a verificar ahora es si se dan los demás supuestos previstos por el artículo 13 del Código Penal para en su caso poder disponerla o no. ¿Está? Señor defensor, si quiere comenzar. Bien, gracias, doctor. Voy a hacer de manera previa un breve relato para ponerlo en conocimiento de los... Perdón, escucho muy mal el audio. Acércate bien al micrófono, por favor. A ver ahí. ¿Ahí está? Sí. Mejor, sí. Sí, bueno. Como decía, en primer lugar voy a hacer un mero raconto de cómo llegamos hoy a esta audiencia del tránsito del señor Ureta, para luego hacer un análisis del instituto solicitado y el análisis de los demás requisitos establecidos por la norma y que a criterio de esta defensa se cumplen, para terminar luego solicitando, y desde ya me anticipo, la incorporación del señor Ureta al régimen de libertad condicional de conformidad con el artículo 13 del Código Penal. Bien, el señor Ureta fue condenado en fecha 27 de diciembre del 2022 a la pena de 3 años de prisión efectiva por considerarlo penalmente responsable del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por haberse dado a la fuga y no intentar socorrer a la víctima y falsa denuncia. Artículos 84 bis, segundo párrafo, 245, 45 y 55 del Código Penal, artículos 39 inciso B y 48 y 50, todo ello de la Ley Nacional de Tránsito. Ureta fue detenido para la presente causa, y este es un dato importante a remarcar, el día 2 de enero del 2022, permaneciendo detenido desde dicha fecha hasta el día de hoy. En concreto, el señor Ureta lleva aproximadamente detenido por la presente causa 1 año y 8 meses. Desde ya anticipo, y esto coincido con el informe de la asesoría jurídica, que el señor Ureta no le es aplicable, artículo 52 bis de la ley 24660 y el artículo 14 del Código Penal, esto es requisitos impeditivos del otorgamiento del régimen que se solicita, estando en condiciones de acceder al régimen de la libertad condicional en virtud del requisito temporal en fecha 2 de septiembre del 2029. En igual sentido, el señor Ureta, corresponde hacer saber, doctor, que cumplió la mitad de la condena en fecha 2 de julio del 2023. De conformidad con lo dictaminado por la asesoría jurídica, es importante remarcar que el señor Ureta posee al día de la fecha conducta ejemplar y concepto ejemplar. No cuenta con sanciones disciplinarias, no cuenta con declaración de reincidencia, no cuenta con causas penales en trámites. Por lo tanto, entendió, y así coincide la defensa, la asesoría jurídica, que se reúnen los requisitos del artículo 13 del Código Penal. Ahora bien, y ahora entrándonos ya a la cuestión a debatir en la presente audiencia. El artículo 13, bien es conocido por los presentes, establece una serie de requisitos para que una persona acceda al régimen de libertad condicional. Estos requisitos comienzan con un requisito temporal, objetivo, que es haber cumplido en prisión el tiempo de 8 meses para este tipo de condenas,
y establecen también requisitos de índole subjetiva. En ese sentido, el organismo técnico criminal dio intervención a la psicóloga Elisa Fidelbus, quien hizo un análisis, entrevistó en una oportunidad al señor Ureta, relatando, y así consta en el informe correspondiente, que el señor Ureta tiene 41 años, tiene padre, tiene madre y 4 hermanos, tiene un hijo de 11 años con una expareja con la cual mantiene una buena relación y que por decisión exclusiva del señor Diego Ureta no quiere que su hijo lo visite en un penal. Mantiene una relación de amistad con Cristian Giacono, quien, no obstante que se encuentra presente en la sala, es amigo de toda la vida del señor Ureta y posee una empresa de productos de limpiezas, y de concederse el beneficio, el señor Giacono se ofreció a darle un trabajo en dicha empresa. En igual sentido, la psicóloga informa que el señor Ureta se encuentra a la espera de un trabajo dentro de la unidad, no pudiéndosele asignar al día de la fecha un trabajo determinado. Concluye la psíloga, y en esto me voy a permitir hacer lectura del dictamen de la psicóloga. Es por todo lo hasta aquí expuesto que desde la instancia perteneciente a la OTC se considera no pertinente la incorporación del interno de referencia al periodo de libertad condicional, sugiriendo que previo al egreso de forma definitiva al medio libre pueda ser incorporado a las etapas previas del régimen penitenciario, ya que si bien hay un reconocimiento material de la responsabilidad frente al hecho y un incipiente proceso reflexivo, restan elementos que dan cuenta de una implicancia subjetiva frente al mismo. Desde ya entiende la defensa que este dictamen es arbitrario, es infundado, es alejado de la realidad, y seguidamente voy a pasar a explicarlo. En igual sentido, dictamina la trabajadora social, y aquí voy a hacer una pequeña salvedad. La trabajadora social de apellido Traizas, luego de analizar el domicilio propuesto, esto es en calle San Martín 58-59 de la ciudad de Rosario, de haberse entrevistado con el señor Cristian Giacono, quien es la persona con quien conviviría el señor Ureta, de analizar el grupo familiar, el trabajo a asignar al señor Ureta, entendió, y nuevamente pido autorización para leer textual el dictamen, no se encontró en el discurso del entrevistado, esto es en relación al señor Giacono, un proceso de reflexión o problematización de la situación delictual del mismo, lo cual se solicitó pueda profundizar para futuras intervenciones. Dictaminando de manera negativa, con el argumento, y vuelvo a pedir autorización, presentar objeciones en cuanto a la posible incorporación al periodo de libertad condicional del interno 13.743 Ureta Diego Hernán, sugiriendo que previo al egreso definitivo al medio libre pueda ser incorporado a las etapas previas del régimen penitenciario, lo cual nos permitirá contar con mayores elementos para evaluar al interno, así como también a este grupo familiar por espacios de mayor compromiso. Este informe social que hice referencia data del 29 de junio del 2023. Sorpresivamente, en camino hacia la ciudad de Santa Fe, somos notificados de una ampliación, y así se titula el informe, que no fue requerido por la defensa. Tengo entendido que tampoco fue requerido por la Fiscalía. Si es incorrecta mi apreciación, pido disculpas, y seguramente la doctora Bertotto hará mención a esto. Y tampoco fue requerido por OGJ, es decir, se hizo un informe ampliatorio, complementario, cuya conclusión es exactamente la misma, y en donde no se advierten mayores variaciones al primero de los informes,
de manera arbitraria, unilateral y sin conocimiento ni la defensa ni del señor Ureta, y solamente mediante un llamado telefónico al señor Giacono, con el argumento de que los primeros informes se habían hecho de manera incorrecta, se le requirió toda esta nueva información. Te reitero, es exactamente la misma de la ya informada. Con estos dos elementos, esto es, el informe de la psicóloga y el informe de la trabajadora social, el Consejo Correccional dictamina de manera desfavorable a la incorporación del señor Ureta al periodo de libertad condicional, dejando desde ya reservada dicha decisión al señor juez de la causa. Bien, este es el raconto de los informes. Nosotros vamos a solicitar, doctor Patrici, que se incorpore, que se haga un apartamiento de los informes, de los dictámenes y la concesión para la concesión de la libertad condicional, por entender, y esto es una apreciación de la defensa, que los mismos son infundados, arbitrarios y, como bien dije, alejados de la realidad. Bien sabido es que, conforme el precedente de nuestra Corte Suprema, Romero Cacharame, los informes técnicos criminológicos no son vinculantes para el juez y que están sujetos a un control judicial. Por esto que el otorgamiento de la libertad condicional es una facultad exclusiva de los jueces y no una mera decisión administrativa en poder de la dirección del establecimiento donde cumple condena. Ahora voy a explicar por qué son infundados y sobre todo por qué son contradictorios dichos informes. Pero para eso, muy brevemente, quiero dejar planteadas dos preguntas. ¿Cuándo una persona detenida puede acceder a la libertad condicional? ¿Y qué es el Instituto de la Libertad Condicional? ¿Cuándo puede acceder? Bueno, someramente yo lo expliqué, muy brevemente. En el caso de esta condena, el legislador nacional estableció un plazo. Ese plazo fue fijado para este tipo de condenas, que entendió de por sí el legislador son menores o en comparación con otros hechos, estableciendo una pena a cumplir extremadamente menor en referencia a los demás delitos del Código Penal, y fijó ese plazo en 8 meses. Primer requisito objetivo. ¿Se cumplen estos 8 meses? Bien dije que desde la fecha de detención del señor Ureta al día de la fecha no ha recuperado libertad, habiendo transcurrido 1 año y 8 meses aproximadamente en prisión, con lo cual entiendo que el primero de los requisitos se cumple. El legislador nacional estableció otros requisitos de índole subjetiva, que son observar los reglamentos carcelarios. Desde ya me anticipo que este requisito también se cumple, y me remito a lo dictaminado por la asesoría jurídica, en el sentido que no posee sanciones, no posee trámites administrativos de sanciones dentro de la unidad, no ha generado ningún inconveniente dentro de la unidad, no posee otras causas en trámite donde interese su detención. Y por último, habla el legislador de los informes de la dirección del establecimiento e informes de peritos que pronostiquen en forma individualizada y favorable su reinserción social. Conforme lo expresado anteriormente, este sería el requisito que el señor Ureta no cumple. Pero la pregunta que también corresponde hacer es, ¿qué se entiende por reinserción social? Y en este sentido, la doctrina, y en esto voy a citar a Marco Salt y a Zaffaroni, Alagia y Slokar, es muy crítica en cuanto a este término y en cuanto a la ponderación o en el análisis futuro de que una persona se encuentra en condiciones de reinsertarse a la sociedad. Dice Marco Salt que no existen pautas que permitan evaluar y controlar con objetividad aspectos eminentemente subjetivos, como la mayor o menor posibilidad de reinserción social de una persona o el pronóstico sobre una futura conducta.
Y habla y advierte el autor, el conocido autor, que de así considerarlo estamos frente a un derecho penal de autor y no un derecho penal de acto. En igual sentido, Zaffaroni, Alagia y Slocar en su tratado advierten que es inconstitucional toda posibilidad de cercenar un derecho en base a pronósticos y consideraciones acerca del condenado, como también en variaciones de tipo moral o psicológica. El legislador intentó receptar en una norma o dar indicadores de estas pautas analizadas. Y así tenemos la Ley 24660, luego recepcionada por el Decreto Provincial 4127/16, en donde estos indicadores están dados por la conducta y por el concepto de la persona que está privada de su libertad. La conducta está dada por el cumplimiento de estos reglamentos carcelarios y el concepto, y así lo refleja el artículo 102 del Código de la Ley 2460, es la ponderación de la evaluación personal del interno de la que sea deducible su mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social. En igual sentido, el artículo 127 del Decreto de Ley de nuestra provincia habla de pautas objetivas de valoración. Recordemos, doctor, que el señor Ureta posee conducta ejemplar, es decir, dentro de esta escala o dentro de este indicador establecido por la ley, el señor Ureta ya fue calificado como el más alto, la más alta apreciación la más alta calificación en el entendimiento de que se encuentra apto para una reinserción social. Y aquí viene entonces la primera de las contradicciones. Recuerde usted que yo hablé que los informes son contradictorios. Cuando el legislador santafesino dicta, cuando el Ejecutivo santafesino dicta el decreto 4127 allá por noviembre del 2016, y de esto hablan los considerandos de dicho decreto, incorpora al régimen santafesino la figura del concepto, que antes no lo tenía. Y el mensaje es claro en tal sentido. En este punto se ha considerado oportuno otorgar mayores herramientas para valorar la evaluación del condenado a través de una regulación más precisa del término concepto. Entendido como un conjunto de parámetros objetivos que indicarían mayores o menores perspectivas de reinserción social. Es claro el mensaje del Ejecutivo. El parámetro de reinserción social se va a marcar y se va a dar por esta evaluación de concepto que el artículo 127 del decreto de ley establece toda una serie de pautas orientadoras para los organismos técnicos y que de esta manera pueda alcanzar la persona este estándar subjetivo que, si bien la doctrina lo critica, de alguna manera debemos evaluar. Y adviértase, señor juez, que en los mismos considerandos del decreto, cuando se habla del concepto, se lo relaciona, y esto textual, el concepto de este modo opera como un correctivo calificatorio, evitando el egreso prematuro de condenados reincidentes, multireincidentes, ofensores sexuales o autores de delitos aberrantes. Ninguna de estas características, ninguna de estas calificaciones jurídicas es aplicable al señor Ureta, que, quiero recordar, está aquí presente y fue condenado por un delito culposo, en donde no hubo dolo. No quiso el señor Ureta cometer un delito. No quiso el señor Ureta introducirse en estas cuestiones penales.
Voy a la segunda de las contradicciones que marca la defensa. Tanto la psicóloga como la trabajadora social hablan de que el señor Ureta debe transitar por las etapas previas de la progresividad. Voy a analizar solamente el decreto ley de nuestra provincia. No voy a meterme con la ley nacional, que es de similares características. ¿Cuáles son esas etapas? Periodo de observación, la primera de ellas, que se da a los 15 días de que la persona ingresa al establecimiento penitenciario y en donde los organismos penitenciarios comienzan a realizar las evaluaciones. Un periodo de tratamiento y promoción para la reinserción social, artículo 9 del decreto, consistente en la aplicación de este programa que se analizó en la primera de las fases, empezar a aplicarlo a la persona en el cumplimiento de su pena. Pero aquí viene también otra contradicción entre el decreto, el régimen, el decreto del cumplimiento de la pena y el Código Penal. Porque para entrar al segundo de estos periodos se requiere un requisito objetivo, temporal. ¿Y cuál es? 1/3 de la condena. ¿Cuánto es 1/3 de la condena? 1 año. O sea, ya el decreto reglamentario derogó el artículo 13 del Código Penal. En la provincia de Santa Fe, aquella persona que cumple 8 meses, requisito temporal, no accede a una libertad. ¿Por qué? Porque conforme el criterio de las profesionales debe cumplir 1 año. Le estamos dando un poder al organismo administrativo que va en contra de la norma penal. Dije también que iba a probar o iba a argumentar de por qué es arbitrario. Y claramente no fue fundado, doctor. No hay una fundamentación de por qué se debe transitar por las distintas fases de la progresividad. No hubo un análisis completo, concordante, integral de la situación de Ureta. Yo luego voy a solicitar que se le dé la palabra al señor Ureta para que él, con su propia palabra, explique cómo es, si es que hay un tratamiento penitenciario. Porque las fases de la progresividad van acompañadas de un tratamiento penitenciario. Y no lo hay al tratamiento penitenciario. El artículo 13 del Código Penal no exige algún puntaje específico. La ley de ejecución penal tampoco exige un puntaje específico. El artículo 13 no habla de transitar por las fases previas de la progresividad. El artículo 18 y 19 del decreto ley tampoco pide transitar por las fases previas de la progresividad. Si la norma no lo dice, no agreguemos requisitos en donde no los hay. Porque si no transformamos en letra muerta el Código Penal, a la ley nacional y al decreto reglamentario. Y son los jueces los encargados de resolver estas incidencias. Y así hay copiosa jurisprudencia en donde los magistrados se apartan de los dictámenes de los peritos o de los especialistas, como en el presente caso, porque lo dictaminado va claramente en contra de la ley. Dice hoy uno de los más claros exponentes de la ejecución penal, el doctor Rubén Alderete Lobo, profesor adjunto de la UBA, profesor de posgrado y director del Instituto de Estudios Jurídicos de Ejecución Penal de la Universidad de Palermo, que la idea central del sistema progresivo radica en la disminución que la intensidad de la pena va experimentando como consecuencia de la conducta y el comportamiento de la persona privada de su libertad.
En virtud de esto es que van atravesando distintas etapas que van desde la supervisación continua hasta la autodisciplina y finalmente la libertad condicional. ¿Y qué se evita en este régimen que tenemos y que está vigente en Argentina? El cumplimiento de la totalidad de la pena. Y por eso habla de periodos la progresividad. Para cada uno de los periodos, y ya me anticipo a decir que la libertad condicional no es un periodo de fase que está dentro de la progresividad, porque cada uno de los periodos, y en esto coincide la ley nacional con el decreto reglamentario, está marcado o está sostenido en la aplicación de determinados requisitos. Requisitos estos que están fijados en la ley o en el decreto reglamentario. El primero de los periodos, ya lo dije, es el periodo de observación, que está marcado por el ingreso de la persona al instituto penitenciario y por la elaboración de legajos y los estudios criminológicos para que la persona vaya transitando con toda esta fase de cumplimiento. El periodo de tratamiento está dado por la aplicación de estos estudios y estos programas criminológicos, distinguiendo el decreto ley de la provincia de Santa Fe en dos fases. La primera de ellas es la participación en las actividades, la segunda el alojamiento en distintos sectores, hasta incluso habla de sectores extramuros y de regímenes distintos, marcando una evolución de la persona en este tránsito institucional. El tercero de los periodos es el periodo de prueba, que está marcado por la posibilidad de los egresos transitorios, régimen de semilibertad y preparación para el egreso definitivo. Ahora, cuando vamos al periodo, entiende Alderete Lobo que no es un periodo, sino está fuera de la progresividad, tanto la ley nacional como el decreto reglamentario remiten al Código Penal, a los requisitos del Código Penal. No hablan de requisitos propios para este periodo de libertad condicional. Es por eso que se entiende que la libertad condicional no está dentro de la progresividad, ya que lo regula el Código Penal y no la ley reglamentaria. Esto mismo fue entendido y así aceptado por el Tribunal de Impugnación de los Centros Judiciales de Concepción y Monteros de Tucumán en el fallo Vera Alberto y otros sobre robo del 12 de diciembre del 2020. Es curioso que cuando uno lee los requisitos establecidos en la ley, en el decreto reglamentario 4127 del 2016, para que la persona acceda a la libertad condicional, en ningún momento la norma hace mención al tránsito por las distintas fases de la libertad, de la progresividad. Habla de sentencia condenatoria, conducta y concepto, sanciones disciplinarias, posición del interno frente a la progresividad del régimen, detallándose la fecha de incorporación en cada periodo o fase, la opinión fundada del Consejo Correccional y del organismo técnico describiendo la trayectoria institucional del interno, no que debe pasar por toda la fase. En definitiva, doctor, la libertad condicional debe ser analizada con todos los parámetros dados por la ley. Esto es el artículo 13 del Código Penal, la ley 24660 y el decreto ley 4127 del 2016 de la provincia de Santa Fe. El juez debe apartarse de los informes cuando los mismos sean contradictorios, infundados, arbitrarios, como es en el presente caso. Si se dan todos los beneficios, obviamente que la persona debe acceder al beneficio. Y por último, y esto es lo que yo dejo planteado y dejo analizado, no podemos exigir ni analizar
requisitos no previstos por el legislador, porque si no derogamos la ley del Código Penal. Ahora, yendo a este breve análisis que me permití hacer la situación de el señor Ureta. No podemos olvidarnos que el señor Ureta está condenado por un delito culposo. Está condenado a una pena corta, a una condena corta. Y fue claro el doctor Herbeta, en el precedente Acevedo, en el obiter dictum del doctor Daniel Herbeta, en donde el magistrado de la Corte ya advierte que este tipo de condena no debe ser analizada conforme los parámetros para una condena aún mayor, o con un monto de condena aún mayor, porque ya de por sí el legislador la distinguió y la sacó del régimen de los 2/3 de la pena que fija el artículo 213. Entonces, es correcto lo analizado por el doctor Herbeta, diciendo, ojo, que estas condenas son distintas, porque todas las fases de la progresividad y todas las etapas de la progresividad se acortan, porque el señor Ureta tiene solamente 36 meses de tránsito institucional. Entonces los parámetros y los análisis dados por los organismos técnicos deben ser analizados conforme el tipo de condena por la cual fue condenado Ureta. No solamente por el tipo de condena, el tipo de delito, que en ningún momento, y si se toma recaudo en lo analizado por las psicólogas, en ningún momento se toma en consideración que el señor Ureta está por un delito culposo. Cuando la más doctrina y los países europeos están yendo a un análisis sobre la violación al deber de cuidado y lo que conlleva un delito culposo. Había un párrafo que yo me lo había marcado, con esto voy terminando. Lo diré en la réplica si es que así sea. Por eso, doctor, y con esto ya voy finalizando, se solicita el apartamiento de los informes dados por la psicóloga y por la terapeuta y por la trabajadora social, que se conceda el beneficio de la libertad condicional conforme el domicilio oportunamente consignado, conforme el referente oportunamente ofrecido y el trabajo en blanco que se le ofreció al señor Ureta. Por último, y esto lo dejé plasmado en el escrito que presenté, no puedo dejar de analizar y de reflexionar que me resulta sospechoso, por lo menos, que siempre en este tipo de condenas el personal psicológico y las trabajadoras sociales dictaminen de igual manera. ¿Y a qué voy? No se analiza, conforme quiere el Código Penal, un análisis individualizado de la conducta. Porque, mire, le voy a contar una anécdota. De todos los abogados penalistas, los cuales me eligieron para ser presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de la Ciudad de Rosario. Perdón, doctor, ahí lo vuelvo a escuchar muy lejos, me resulta difícil seguirlo. A ver, ahí. Cuando el micrófono porque yo no lo veo y ahí está la cuestión. Ahí está hablando, doctora. A ver. A ver, ahí. Hola. Habla, a ver. Me parece que está Se flojo. puede hablar un poquito más fuerte porque escucho muy bajito. A ver, ahí. Ahí mejor. No, pero no se puede moverlo. Ya igualmente estoy terminando. Decía, en más de 100 abogados penalistas que hice la consulta, en ningún caso se dictaminó de manera favorable frente a condenas similares. En ningún caso. ¿Y a qué voy con esto? No se analiza individualmente, se resuelve por un protocolo de actuación
porque me resulta sorprendente que nadie pueda acceder a la libertad con los 8 meses, porque siempre el dictamen del área psicológica es exactamente el mismo. Debe transitar por las distintas fases de la progresividad. Desde ya adelante, y así lo puse por escrito, que desde la Asociación de Abogados Penalistas de la Ciudad de Rosario estamos haciendo un relevamiento y pondremos a consideración del Ministerio Público de la Acusación la eventual conducta delictiva por parte del personal psicológico del área de OTC. Hago desde ya las reservas de recursos respectivas. Gracias, doctor. No sé si quiere hablar Ureta ahora o después del alegato de la fiscal. Ahora. Bueno. Acércate al micrófono, Ureta, por favor. Buenas tardes. Habla bien pegado al micrófono para que te pueda escuchar la fiscal. Ok, ahí. Ahí está. ¿Me escuchás? Sí. Sí, no, quería informarle de que en el pabellón, o sea, ahí hay una... Ay, perdón, discúlpeme. Habla más cerca. Hay una planilla donde se anotan, o sea, para el grupo, para pedir trabajo, asistencia médica, sí, pero me vivo anotando, pero jamás me llaman. Entonces, desde que entré al pabellón, siempre me anoto, pero no me llaman. Solamente entré una vez, me llamaron cuando le pedí asistencia a todo y me dieron, no sé, un ibuprofeno nomás, o sea, no... Me parece muy vaga la atención del personal. Eso solo nomás quería aclarar. Vamos. Sí. Diego, Sí. ¿tuviste asistencia psicológica dentro de la unidad? No, ninguna. ¿La Jamás. pediste? La pedí, la vivo pidiendo, o sea, están los informes, no sé, hay unas planillas ahí que están, o sea, consta que están hechas, pero no, jamás me llamaron. ¿Pediste acceder a algún curso educacional? Lo vivo haciendo semana a semana, porque se anota junto con las visitas y los elementos a ingresar al pabellón, y entonces ahí aprovecho y anoto y para que me llamen al grupo, pedir trabajo, pero no sucede nada. ¿Nunca te dieron un curso? Jamás. ¿Nunca tuviste trabajo? Está pedido, pero no jamás se me dio trabajo, curso, Bien. nada. Gracias. Nada más. Nada. Señora fiscal. Sí, señoría. ¿Dictamino entonces? ¿O era si tiene alguna pregunta para hacerle al señor Ureta? No, si quiere, no sé si es algo que quiera preguntarle a Ureta, si no, la defensa se terminó de interrogarlo. Sí, yo entiendo que en el caso no corresponde el otorgamiento de la libertad condicional y discrepo o me distancio de varias consideraciones que hace el señor defensor. En efecto, se cumplimentan algunos de los requisitos de la ley, pero no así todos, y entiendo en este caso que la normativa vigente habilita precisamente la evaluación de los términos en los cuales ha sido realizada, no acompañando tampoco, bueno, no me consta el relevamiento, pero bueno, de alguna manera la actividad con la que uno concurre a audiencias me permite dar cuenta de que, bueno, los dictámenes del organismo, si bien nosotros también queremos algunas cuestiones entiendo que han dado en el caso particular abordaje a la situación particular de Ureta. Decía que hay requisitos que los cumplen, en ese sentido ha sido condenado por un homicidio culposo con el agravante de haber hecho abandono de la víctima y una falsificación de denuncia, así claramente estamos hablando de delito culposo, doloso, pero que no implican un impedimento a los fines de la libertad condicional. Se encuentra el cumplimiento del requisito temporal, tiene un cumplimiento regular de los regímenes carcelarios, no tiene nuevas vinculaciones con la ley penal, esto lo digo a tenor de que el hecho por el cual resultó condenado Ureta es durante la vigencia de la ley 24660 con la modificación introducida por la ley 27375, por lo cual se adicionan el requisito en ese sentido y no se verifica en el caso que incurran ninguna de las dos presunciones de jure en cuanto a que no hay presunción, no hay reinserción social, esto es, no se encuentra sujeto a un nuevo proceso penal por la comisión de delitos durante la ejecución de la condena y también su conducta ha sido superadora agüero durante al menos las 2/3 partes de la libertad condicional.
Ahora bien, aquí lo que no tiene son ni informe ni resolución del director, que fundamentalmente le cuenta de que es viable la incorporación ex ante al medio libre, ni tampoco cuenta con informes favorables de los organismos técnicos. Tampoco advierto que haya habido, en los términos que habilita precisamente el artículo 28, informes diversos, con peritos diversos, a los que hoy nos estamos llamados a trabajar, que presenten su propio informe. Y en ese sentido la ley es clara en cuanto a la habilitación precisamente de profesionales por parte de la contraria. Ahora, yo quiero hacer algunas aclaraciones en el marco teórico y para luego introducirme en el caso particular, ¿no?, de señor Ureta. Ureta tiene una pena de 3 años que tiene que cumplir hasta el día del vencimiento, que es el 2 de enero del 2025. Lo que la defensa postula es la incorporación antes al medio libre del señor Ureta. Y para esto, lo que la ley, lo que el legislador establece, es que haya una prognosis favorable de reinserción social. Toda la ley de ejecución se basa precisamente en regular los diversos institutos, en que precisamente se verifique ex ante o evolución en aras a la reinserción social. De lo contrario, si no, o bajo la perspectiva de la defensa, las penas únicamente podrían ser de 8 meses y no podría haber penas de entre los 8 meses y los 3 años, porque aquí lo que se trata es que antes los expertos verifiquen que hay elementos suficientes para recuperar antes la libertad. Y este requisito, el de la prognosis favorable y el de la resolución del director, es lo que Ureta no presenta. Aquí, entonces, entiendo que de lo que se trata es eso, no es de agregar nuevos requisitos de ley, sino que los profesionales están dando cuenta que como Ureta quiere recuperar antes su libertad, en el caso no hay elementos suficientes para ello, y es por eso que piden un mayor tránsito. No le agregan un requisito, no están exigiendo salidas transitorias a esta cuarta y última etapa de la progresividad o de la ejecución de la condena, que también apartándome de lo que señala el defensor, y esto por supuesto que en un marco absolutamente teórico, el artículo 12 de la Ley de Ejecución Penal marca 4 periodos y el cuarto periodo es el de la libertad condicional. Ahora bien, coincidiendo también con el precedente, con la consideración que se hizo en cuanto a que es una pena corta, lo que el legislador habilita en el caso de las denominadas penas cortas es a incorporarse en la última etapa sin haber transitado en las previas. Es decir, no es un requisito de ley como si lo es con una pena de mayor extensión. Ahora, hay casos en donde, aún siendo una pena de 3 años, la persona se va a ir el día que le venza la condena, y esto no es ni legal, ni inconstitucional, ni contrario al Código Penal. Es que no se reúne el requisito de prognosis de reinserción social, que está vigente desde que se introdujo esta figura en el Código Penal, y que las sucesivas reformas a la Ley de Ejecución Penal y al Código Penal lo eliminaron. Es decir, la pena vence el 1 de enero del 2025. Ureta quiere y pide irse antes de la unidad penitenciaria. De lo que se trata es de que el sistema verifique de que antes de ese tiempo y no antes de los 8 meses ha reunido elementos suficientes que hacen presuponer que no se va a revincular con la ley penal. De esto se trata. Esto no es derecho penal de autor, no es agregar exigencias, es lisa y sanamente hacer una aplicación de la norma. Quiero hacer un señalamiento también en cuanto a que, por supuesto, que no omito en este análisis la consideración que se hace del rubro de los conceptos, que precisamente el artículo 104 de la Ley de Ejecución establece que sirve como base a los fines de la prognosis de reinserción social. Es la base, no le excluye. Y tanto el código, toda la normativa vigente y desde siempre, introdujo, además del concepto, que es un elemento, la necesidad de informes efectuados por los expertos. Informes que son efectuados por un equipo interdisciplinario, y entre otros elementos también se vale del concepto que dictamina o que determina la autoridad administrativa. Pero aquí de lo que se trata es de la interdisciplina. El decreto 4127 desata el concepto de la conducta, dota de elementos objetivos para su
calificación, pero no excluye en la valoración a los fines de la prognosis y la reinserción social los informes que deben realizar los expertos. Esto no implica en modo alguno una derogación del artículo 13. Los organismos técnicos no están inventando, en el caso de Ureta, un requisito por fuera de la norma, no omiten considerar el concepto que tiene la unidad penitenciaria, pero la interdisciplina da cuenta de que es necesario contar con mayores elementos y es por esto que en el caso están dando cuenta de la necesidad de un mayor tránsito. ¿Un mayor tránsito para qué? Porque esto se trata para de alguna manera, con las dificultades por supuesto que presenta lo interdisciplinario y la construcción del concepto de reinserción social, verificar que se dé en el caso cumplimiento al artículo 1 de la Ley de Ejecución Penal, que establece que la ley de ejecución, que la pena privativa de la libertad tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social. Esto es de lo que se trata. Y esto es lo que, con los elementos que hasta hoy se tienen, no es posible. En este sentido, su señoría, insisto, entonces, entiendo absolutamente adecuada la realización de informes por parte de los equipos interdisciplinarios, que, insisto, no han sido confrontados por otros, por profesionales de otras disciplinas. Entiendo que el concepto sirve de base, pero no excluye a los informes que la ley ordena realizar, que el requisito de etapas previas no es un requisito establecido normativamente, sino de lo que están dando cuenta los técnicos es que con los elementos que hoy tienen no es suficiente y por eso dan cuenta de la necesidad de una mayor progresividad. Que la progresividad es a lo que se apunta en toda la ejecución penal, pero que ello es en la medida de lo posible. Y si no, directamente tendríamos que pensar que resultaría ilegal que un magistrado rechazara una libertad asistida, por ejemplo. Por lo cual, entiendo, su señoría, que bajo este paradigma es que debe ser considerada la situación de seguridad. Los informes son unánimes desfavorables y entiendo que hay cuestiones que fundamentan y dan cuenta de lo fundado, de los objetivos y de lo completo de los mismos. Coincido en que no son vinculantes, pero entiendo que aquí no se ha dado más que, no se han realizado más que enunciaciones de índole genéricas. La mención a la contradicción con el concepto incorporado por el decreto 4127, no coincido. Lo infundado en función a esta insuficiencia que se verifica es, por el contrario, yo creo que son fundados y adecuados. El área de psicología, la entrevista realizada por la profesional Fidelbus, da cuenta de que asume la responsabilidad material del hecho que describe el contexto y los argumentos respecto a por qué actuó del modo en que lo hizo. Recordar en este punto que Ureta está condenado por un homicidio culposo en perjuicio de la señora Ana María Altamirano, quien se desplazaba en motocicleta. Hay testigos que dan cuenta de que el señor Ureta se desplazaba a una velocidad por arriba de los 100 kilómetros por hora, otros a 180. Lo cierto es que precisamente esta conducta fue agravada por la conducta posterior. El señor Ureta dejar abandonada. De hecho, hay testigos que dan cuenta que pasó en 3 ocasiones por el lugar, que inclusive limpió el auto y que sin embargo, prosiguió su marcha, víctima que iba en una moto. Con esto, con esta consideración del hecho, no busco agravar ni extender la pena, sino que dar cuenta que precisamente de lo que se trata es que hay conductas, por empezar, dolosas. En esto la defensa menciona que son conductas culposas. Hay conducta dolosa claramente y además hay un agravante que no entiendo que no puede ser soslayado en el análisis. Y en ese sentido se recepciona del área de psicología que no sabía que era una persona a quien había chocado y que al momento de la detención mintió para poder cobrar el seguro por la destrucción del auto y que al ser interpelado por esta decisión
da cuenta que pensó más en lo material en ese momento, sin saber que había habido una víctima fatal. En ese sentido se da cuenta de que no pudieron observarse emociones concomitantes, que no hizo mención al daño generado, más allá de las consecuencias personales que le trajo aparejado para sí lo sucedido. Es decir, es autorreferencial, no reconoce a la víctima. Su propia conducta discrepa de la mecánica del hecho. La circunstancia, en este punto, su señoría, de que desconocía de que había chocado con una persona, diría casi cuando lo embiste una persona que transitaba en una moto, por lo cual herirse y abandonar a la persona a su suerte. Sobre esto no hay más que autorreferencia en cuanto a lo lesivo de la conducta. Más aún si lo confrontamos con las constancias de la carpeta judicial y de la brevedad, donde precisamente el penado, o según los dichos del objetivo, volvió a transitar por el lugar en 3 ocasiones, que limpió el vehículo, por lo cual entiendo su señoría de que esto es claro y contundente en cuanto a la inconveniencia. Por otro lado, quiero también mencionar que si fuera suficiente el reconocimiento material del hecho, la OTC no intervendría en condenas con abreviados, porque precisamente si fuese suficiente el reconocimiento material del hecho, aquí de lo que se trata de la intervención del área de psicología es verificar que se cumple con el artículo 1 de la Ley de Ejecución Penal, a la que hice breve mención recién, y que precisamente da cuenta de que la vuelta a la sociedad va a ser con respeto a los derechos de los demás, y de que eso está superado, y también en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la gravedad de los actos de la víctima, de los derechos de la misma, del daño ocasionado, y todo esto es lo que precisamente no se verifica. Porque además, su señoría, también aquí no puede perderse de vista la circunstancia de que Ureta fue condenado también por falsear una denuncia, indicando que el vehículo le había sido robado, dando cuenta de una falta de transparencia en cuanto a sus hechos, que también ratifica entonces la idea de la progresividad y de una posición progresiva y no suficientes los elementos que hoy releva el área de psicología. En cuanto al área social, en este sentido, su señoría no vivió en ese lugar, no es visitado más que en 3 ocasiones. Aquí aparece como visita autorizada a principios de este año, no con anterioridad. No se observó un proceso de reflexión o de problematización. No ha sido entrevistado personalmente. El domicilio desconocemos inclusive hasta de su existencia. Se presentan inconsistencias en este sentido que dan cuenta por parte de la profesional del área social de que este grupo sociofamiliar, en el cual, insisto, Ureta no ha vivido con anterioridad en cuanto a los motivos por los cuales elige, bien por supuesto hay libertad de elección, en este sentido no se verifica en el caso, que pueda acompañarnos en el proceso de la reinserción social. Hay un análisis en este nuevo informe que se presenta, inclusive acotado por parte del referente propuesto, en lo que tiene que ver con el hecho. Es un accidente de tránsito, hay una mecánica que le costó la vida a una persona, que es algo irreparable, refiere. Ahora aquí se presentan ciertos ingredientes o características propias de este hecho que entiendo que no, sobre lo cual no se ha, el referente propuesto no se ha expedido, y que entiendo que es de absoluta trascendencia también, tomando entonces en consideración y ratificando entonces o acompañando la decisión de la profesional del área social en cuanto a progresividad en forma previa a los fines, y lo dice expresamente, le va a permitir contar con mayores elementos para evaluar al interno precisamente y además al grupo sociofamiliar en el marco del compromiso. Reitero, insisto, su señoría, entiendo de que es de absoluta trascendencia las evaluaciones que se hacen desde el organismo técnico. De hecho, inclusive en esta carpeta ha habido se ha litigado en lo que tiene que ver con la procedencia o no procedencia del cese,
y ya en primera instancia hay 3 magistrados han intervenido, me refiero a la doctora Lurati, Alonso y, si mal no recuerdo, Beltramone, dando cuenta de la importancia que revestía contar con informes a los fines de valorar una prognosis de reinserción social. Estos informes, insisto, son unánimes desfavorables, parciales, generales, fundados, completos, y no se han invocado sino generalidades para apartarnos de lo mismo, que consecuentemente entiendo entonces no corresponde su apartamiento. Hago yo también entonces mis reservas en caso de una resolución desfavorable por entender claramente conculcado la legalidad y el afianzamiento de la justicia que le corresponde a la víctima. Muchas gracias. ¿Réplica, doctor? Sí. Voy a ver si se me escucha. Josefina, ¿me escuchás? Sí, sí. Perdón, bien. asentí sin... Bien, así no hablo inútilmente. Voy de atrás para adelante. ¿Comienzo? Sí, no, porque voy a desocupar a la gente que está esperando porque no tiene sentido. No, bueno. Voy de atrás para adelante. Lo que se discutió en la audiencia de cámara no es lo que dijo la doctora Bertotto. Entiendo que ella no fue la fiscal que accedió, que estuvo presente en la audiencia. Lo que se discutió fue otra cosa totalmente distinta. Y en donde el señor fiscal, doctor Viena, interveniente en dicha audiencia, propició la libertad del señor Ureta. Lo que se discutió ahí es una situación jurídica que tenemos en Rosario, que entiendo que los criterios jurisprudenciales de la ciudad de Santa Fe son distintos, es de la aplicación del cese o no frente a el requisito temporal de los 8 meses. Eso fue lo que se discutió en la audiencia de cámara. Y bueno, y le agradezco a la doctora Bertotto que me dio la posibilidad, porque el doctor Viena, que es el fiscal que intervino originariamente en todas las audiencias, sobre todo en la audiencia del abreviado y en la audiencia de cámara, ante la doctora Lurati, Alonso y el doctor Beltramone, en las 2 oportunidades, doctor Patrici, dictaminó de manera favorable a la concesión de la libertad. En las 2 oportunidades. La primera de ellas en el cese de prisión solicitado y luego en la audiencia de cámara, en donde lo que se discutió era qué informes debía contar el magistrado, atento al escaso tránsito institucional de la persona y atento a ver una incompatibilidad entre el régimen penitenciario y la situación de procesado, entendiendo que el decreto 4127 no contempla esa situación es decir, que la persona comienza a ser calificada con conducta y con tránsito institucional. Eso fue lo que se discutió en la audiencia. Pero quiero remarcar esto. En 2 oportunidades la Fiscalía dictaminó de manera favorable a la concesión de la libertad. En primer lugar en el cese y luego respecto porque así se peticionó también a la audiencia de cámara que se le conceda la libertad condicional. No había informes, es verdad, en esa audiencia. ¿Por qué no había informes? Porque todavía no estaba condenado. Entonces no podíamos obtener los informes. Voy al otro punto y con esto ya voy terminando. Si transitar por todas las fases de la progresividad me garantiza, o mejor dicho, le garantiza a Ureta tener un adecuado tratamiento penitenciario, está perfecto, vamos para adelante. Pero lo acaba de relatar Ureta. Ureta está sentado en un banco dentro de su pabellón tomando mate, porque no puede hacer otra cosa. No tiene asistencia psicológica, no tiene posibilidad de trabajo, no tiene posibilidad de estudiar, no tiene posibilidad de acceder a un oficio. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer transitar por toda la fase de la progresividad? ¿Para que se quede tomando mate? ¿Para que tome más mate del que ya viene tomando? Si nos vamos a rasgar las vestiduras por la progresividad, está perfecto, pero vamos a darle, y eso es obligación de la provincia de Santa Fe, porque es tratados internacionales firmados, que la persona debe tener un trato penitenciario.
Y todos sabemos que en la provincia de Santa Fe no se da el tratamiento penitenciario, porque son deficientes las actuaciones del servicio penitenciario. Entonces no pongamos en cabeza de Ureta toda esa responsabilidad del Estado santafesino. Y hablo del Ejecutivo y hablo del servicio penitenciario, no del Poder Judicial. Es por eso que es el juez el que debe velar y el que debe garantizar por todo esto. Si lo vamos a hacer transitar por todas las fases de la progresividad, perfecto. Pero den la asistencia psicológica, den la asistencia psiquiátrica. Si requiere medicación, que se la den. Y no que esté tirado en un pabellón. Es por eso que entiendo que los dictámenes son contradictorios, absurdos y desajustados a la ley. Porque tan solo, y ya hemos desobligado a las profesionales, si no se lo preguntaba, en 5 minutos y en una oportunidad, analizaron todo esto. Las desocupé porque es cuestión de valoración pura y exclusivamente, y no si hubiera habido algo en especial, pero yo lo hubiera pedido. Por eso, no. Pero coincido con su decisión. Yo lo hubiera pedido de manera previa. Pero igualmente ya lo relató Ureta. 5 minutos tanto a Ureta y 5 minutos a Giacono en 2 oportunidades que le preguntaron exactamente lo mismo. Es más, y Giacono no me va a dejar mentir, porque le mintieron a Giacono, porque le dijeron que lo volvían a llamar porque los informes estaban mal confeccionados. No para hacer una ampliación de informe, le hicieron pisar un palito. Es por eso que entiendo que se deben de apartar y que el señor Vera reúne todos los requisitos establecidos por la ley. No podemos hacerle pesar ni a Ureta, ni a Pérez, ni a González, ni a Martínez, ni a quien sea, todas las deficiencias del servicio penitenciario. En aquella oportunidad, el doctor Viena, el fiscal del dictaminante, en 2 oportunidades, como bien dije, dictaminó de manera favorable. ¿Qué pasó? Desde diciembre, primera audiencia en donde el doctor Viena dictamina favorable, y abril, segunda audiencia en donde el doctor Viena dictamina favorable. ¿Qué pasó en el tratamiento penitenciario? Nada. No ha cambiado absolutamente nada. El transcurso del tiempo y el cambio de erradicación de la causa. Porque no hubo absolutamente nada. Y lo dicen las propias psicólogas. Ureta está anotado a la espera de que le den un trabajo. Así pretenden la resociabilización, sin darle ningún tipo de tratamiento penitenciario. No es lo querido, como bien dijo la doctora Bertotto, por el artículo 1 o el artículo 6 de la Ley de Ejecución Penal y el Código Penal y el decreto reglamentario. Los expertos sí deben analizar de manera individual y de manera concreta y de manera objetiva este análisis, y no lo hicieron, y no lo hacen. Es por eso que voy a ratificar mi pedido de incorporación del señor Ureta al régimen de libertad condicional. Mantengo las reservas y voy a terminar con esto. La incertidumbre que genera en la cabeza del condenado cuándo va a recuperar su libertad. Porque lo cierto es que el señor Ureta no sabe cuándo va a recuperar su libertad de manera anticipada. Se habló acá en esta audiencia de progresividad, de recupero de manera anticipada. Y lo cierto es que el señor Ureta no lo sabe. No sabe si va a ser hoy, no sabe si va a ser mañana, no sabe si va a ser a fin de año, no sabe si va a ser siquiera el año que viene, o no sabe si va a ser al vencimiento de la condena. No puede responderle a su hijo cuándo lo va a ver. No puede responderle a su patrón cuándo comenzará a trabajar. No puede responderle a sus padres cuándo irá a su casa, porque no lo sabe. Por eso es que el legislador establece determinados requisitos temporales. Nada más, doctor, gracias. ¿Duplica, doctora? Sí, brevemente. En relación a la posición que se señala en relación a mi colega, el doctor Viena, entiendo que la favorabilidad lo fue sin conocimiento de un dictamen desfavorable del área de psicología, del área social, de la Junta del OTC, solamente los términos del cese de la prisión preventiva. No coincido en que sea necesario toda la fase de la progresividad. Lo que es necesario es tanta progresividad como requieran los expertos para determinar que la vuelta al medio libre va a ser en términos de reinserción social.
En cuanto al señalamiento de ausencia de tratamiento penitenciario que realiza la defensa, entiendo, su señoría, que eso puede ser este temor puede ser neutralizado o remediado mediante la concepción de informes con la periodicidad que su señoría estime pertinente, en donde den cuenta precisamente cómo sigue adelante el tratamiento penitenciario de Perú Letra, sobre el cual entiendo que no ha habido judicialización en cuanto a su ausencia, que se ha asignado. Entiendo que Ureta nos habla que no tuvo alegado en la audiencia que no ha tenido respuesta. Por otra parte, entiendo, su señoría, de que cuándo va a recuperar la libertad, que es a lo que hacía mención la defensa recién, el compromiso del Estado y el compromiso que aceptó también Ureta es que cuando el vencimiento de la pena iba a recuperar la libertad. Por supuesto que con la posibilidad de cumplir todos los requisitos de ley, de irse antes de esa fecha mediante el Instituto de la Libertad Condicional. Pero para eso tiene que cumplir con los requisitos. Y aquí lo que se verifica es que hay un requisito que no está cumplido, y entiendo en consecuencia que no corresponde salvar a la libertad condicional porque los argumentos que se brindan lucen adecuados y contestes con la ley, con la norma y con el caso en particular. Muchas gracias. Bueno, pasando a resolver. Diego Hernán Ureta se encuentra condenado a la pena de 3 años de prisión, que vence el 2 de enero del 2025, posee conducta ejemplar, no tiene sanciones y se encuentra en condiciones de obtener beneficio desde septiembre del 2022. No registra sanciones disciplinarias ni tampoco tiene procesos que impidan la salida anticipada. Y se encuentra actualmente incorporado a la fase 2. Vemos así que respecto del tiempo, del requisito temporal, se encuentra ya excedido, y toda vez que, como lo han dicho ya las partes, al ser un hecho primario, el que se le imputa al ser primario el señor Ureta, y el delito de la condena es de 3 años de prisión, el legislador nacional ha indicado que a partir de los 8 meses se podrían encontrar en condiciones de obtener la libertad condicional. Este es el primer punto que hay que tener en cuenta. Si el legislador nacional, el Código Penal, no está dando esta posibilidad, no está indicando esta posibilidad de que a los 8 meses está en condiciones la persona condenada de solicitar la libertad condicional o de acceder al beneficio de la libertad condicional, es obligación del Estado el adecuar las pautas de tratamiento a las circunstancias impuestas por el legislador. La ley 24.660 no ha hecho indicaciones al respecto de esto, pero creo que al no haber nunca modificado, o la legislación nacional nunca haber modificado el artículo 13 del Código Penal, es porque está haciendo referencia a que estas pautas tienen que ser tenidas en cuenta. Esto nos lleva a que, si tenemos una persona que ha sido condenada a 3 años, a partir de los 8 meses ya tendría estar en condiciones, y el tránsito tiene que ser adecuado a ese tiempo. Y a su vez también el tratamiento. El tratamiento no es un informe previo al momento de presentar al requerirse la libertad condicional. Eso es otra modalidad que se ha adoptado últimamente. El servicio, en vez de realizar, como lo dice la ley 2460, un informe antes de presentarse, de estar en condiciones de obtener la libertad condicional o la salida transitoria o la libertad asistida, espera que sea reclamado esto para luego hacer un informe.
Esto es lo que nos da la pauta justamente de por qué hubo una sola audiencia de una sola noticia, una sola entrevista con el psicólogo. Justamente porque antes no se había requerido. Es una obligación del Estado indicar antes, como digo, antes de del vencimiento del tiempo, realizar los informes pertinentes. Si lo hubiera hecho el Estado a los 8 meses, no estaríamos contando solamente con un solo informe. ¿Y por qué hago mención de este informe psicológico? Porque justamente el resultado es que Ureta se encuentra tiene un posicionamiento incipiente. ¿Cómo no va a ser incipiente si tuvo una sola entrevista? Nunca puede haber algo incipiente cuando no se ha realizado. O sea, si no advertí antes, hoy siempre va a ser incipiente. Ante esa pregunta, que considero que justamente esto es lo que va a dar la posibilidad de apartarnos del concepto, porque no hay fundamentación en el informe psicológico. Se le hizo una sola pregunta. Asegura que en el momento del impacto no sabía que era una persona a quien la había chocado y que al momento de la detención mintió para poder cobrar el seguro por la destrucción del auto, interpelándose por haber tomado esta decisión. Cito: asumo que pensé más en lo material que en ese momento, pero sin saber, según sus dichos, que había habido una víctima fatal. En dicho relato no se pudieron observar en esta oportunidad emociones concomitantes al mismo, ni hizo mención al daño generado más allá de las consecuencias personales que le trajo aparejado a sí mismo lo sucedido. A ver, si está asumiendo que pensó en lo material más que en ese momento, está indicando justamente la razón por la cual se apartó. Y asumo, o sea, el término asumo está justamente indicado que eso es ahora una cuestión que no correspondió haber tomado, una situación que no correspondió haber tomado. Si eso es incipiente, bueno, a ver, creo que ya Ureta ha reflexionado y se interpela sobre eso. Creo que esto ya está indicando que está arrepentido de las consecuencias. Por otro lado, el segundo tramo del informe psicológico solamente habla de relaciones particulares, de cómo había sido insertado profesionalmente, cómo se encuentra en la unidad penitenciaria y cuál es la relación con Giacomo. O sea, nada que ver con la circunstancia de este aspecto psicológico que valora como incipiente. Creo que no se ha indicado de manera suficiente la negativa por el cual el informe psicológico indica que corresponde por lo menos verificar un tiempo más de paso por la etapa previa para poder en todo caso hacer lugar a la libertad condicional. Ahora, ese tránsito tendría que haberse realizado antes. Entonces, ¿por qué ahora tenemos que estar haciéndole perder tiempo? Y digo perder tiempo porque creo que en este sentido tiene razón. Si en 1 año y medio solamente fue atendido una sola vez por el área psicológica, se le está haciendo perder el tiempo al señor Ureta en ese sentido, porque no se ha hecho ningún tratamiento como lo exige la ley 24660 respecto de esto. O sea, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber una posibilidad de hacerlo reflexionar respecto de un hecho que, y acá viene el otro problema, es un hecho, si bien podríamos decir que el agravante tendría alguna circunstancia dolosa, cosa que el legislador nacional así no lo ha previsto, que está previsto en el artículo 84 bis, como respecto del artículo 80, el homicidio culposo por un accidente de tránsito es impericia, negligencia o imprudencia o inobservancia de los reglamentos. Esa mezcla que ha hecho el legislador poniendo determinadas circunstancias son lo que ha colocado a la doctrina de la jurisprudencia como en una posición un tanto rara, porque por un lado hay un hecho que puede haber sido
pudiendo haber sido previsto, no lo fue, o evitable, no lo fue en el caso concreto, y luego le estamos colocando circunstancias que lo transformarían en doloso, pero el hecho en sí es culposo, por lo menos es más grave. La falsa denuncia tiene una pena mínima, ese sí es doloso. Ahora, ¿cuál es la reinserción social? El tránsito a la reinserción social, yo creo que el tratamiento tendría que ser distinto respecto de un hecho doloso que un hecho culposo, porque justamente hay algo que no hay en el hecho culposo que sí hay en el doloso, que es la intención y voluntad, en todo caso, según la teoría que se pueda tomar respecto del hecho. O sea, ese conocimiento no existe en el homicidio culposo. En el homicidio culposo hay una circunstancia por la cual tendría que haberse observado una determinada reglamentación de tránsito o lo que sea, el adecuado deber de cuidado, y en base a eso se dio el resultado. No hay una previsión, no hay un conocimiento cierto de qué quiero realizar. Lo que hay es justamente una obligación de parte de quien coloca el riesgo de efectuar una cumplir adecuadamente con las reglamentaciones para evitar cualquier cosa del riesgo. Entonces el tratamiento tendría que ser distinto. Entonces, para poder justamente sí hacer cumplimentar con lo que nos dice la regla de la reinserción social. Y más teniendo en cuenta que estamos hablando de un hecho primario. Todo esto no fue observado por el área de tratamiento ni por el Instituto Penitenciario. Entonces creo que ponerlo en cabeza del condenado para que siga realizando tareas que dentro de a lo mejor 6 meses se pueda hacer una segunda evaluación con un segundo informe psicológico, porque no va a haber más. Creo que eso ya es exigirle demasiado a la persona que, vuelvo a repetir, a la persona del condenado que no ha hecho, no se le puede poner en cabeza algo que no, cabeza de él, algo que no le corresponde. Por eso creo que en este sentido de aspecto psicológico podemos apartarnos, porque justamente no tiene una fundamentación seria respecto del caso concreto. Y respecto de Giacono, tampoco en cuanto a circunstancias que puedan impedirle ser el tutor, el referente. En el sentido de que Giacomo, el referente tiene que obligarse a acompañarlo y a asistirlo. Ahora, ¿por qué se le tiene que exigir que haga un proceso de reflexión respecto del hecho de otro? Creo que tampoco tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que se tiene que verificar en la persona que está siendo propuesto es que sea una persona responsable para poder conducirlo y en su caso asesorarlo, y a su vez también la obligación de informar cuando no cumple con las reglamentaciones con las condiciones que se le imponga. Esas son las obligaciones del referente. Ahora, no tiene por qué asumir una situación de un proceso de reflexión para que respecto del cuidado, el que tiene que asumir en todo caso una situación de reflexión es el condenado, no el otro. Por ende, creo que tampoco es suficiente el informe social para poder tenerlo en cuenta. Respecto del informe del director, está acompañado. Lo que pasa es que al ser negativo acompaña los informes de OTC. Creo que en este caso, teniendo en cuenta de que tanto el informe psicológico como el informe social no pueden ser valorados efectivamente por no adecuarse al caso concreto, permite asimismo el apartarse de los mismos, conforme ya lo ha dicho también reiterada jurisprudencia de los tribunales superiores de esta ciudad. Por ende, considero que, encontrándose cumplido el requisito objetivo, corresponde disponer la libertad condicional de Diego Hernán Ureta, sujeto a las siguientes reglas de conducta. Residir en el domicilio del referente señor Cristian Giacomo, cito en esa calle San Martín 5859 calle San Martín 5859 del barrio San Martín de la ciudad de Rosario.
adoptar un trabajo estable en el término de 6 meses, adecuado a su oficio, arte, industria o profesión, no cometer nuevos delitos, no frecuentar a personas vinculadas con actividad ilícita, no tener ni portar armas de cualquier tipo, prohibición de acercamiento a los familiares de la víctima hasta un radio de 500 metros y someterse al cuidado del patronato deliberado. Todas estas reglas deberán ser cumplidas hasta el día 2 de enero del 2025, que vence la pena, bajo apercibimiento de revocarse la misma en caso de su incumplimiento, conforme lo dispone el artículo 15 del Código Penal. Se tienen presente la reserva realizada tanto por el señor defensor como por la señora fiscal de ocurrir a instancias superiores en caso de no estar de acuerdo con la presente resolución. ¿Algo más que manifestar las partes? Sí, su señoría, por lo menos de la Fiscalía, sin que implique, por supuesto, consentir la resolución adoptada, indicar de que no ha habido un informe presencial en el domicilio, por lo cual desconocemos en cuanto a su existencia. Fue realizado únicamente por videollamadas. En cuanto a reglas de conducta a adoptarse, además de postular las que prevé el artículo 13 del Código 14, del Código Penal, propias en función a los delitos objetos de condena. Las enumero, las que me parecen convenientes, señoría. Sí. Bueno, la previsión de contacto y acercamiento para con los familiares de la víctima, la previsión Esta la dije, doctora. Sí, perdón. Además de esta, me refiero la realización de un curso en el marco de la agencia vial que es realizado a los fines de o en el marco de precisamente la temática de los hechos objeto de condena. La concurrencia al patronato, eso no sé si se estableció frecuencia y una primera concurrencia en el plazo que su señoría estime pertinente. Digo esto porque... Es inmediatamente y todos los meses tienen que ir a firmar. Eso es lo que el patronato. Bueno, el sometimiento a un tratamiento psicológico, esto es en función precisamente a las insuficiencias de las que ha dado cuenta el área de psicología, donde precisamente y hasta tanto a John Alta se dé cuenta de la concientización en cuanto a la comisión del hecho, el daño provocado a la víctima, aquellas insuficiencias que son señaladas, al cual podría ser derivados del patronato deliberado, sugiriéndose en consecuencia la remisión de una copia del informe al patronato para que se efectúe las derivaciones que estime pertinente y la acreditación de un trabajo lícito en el plazo de 30 días o el que su señoría estime pertinente. Nada más, doctora. Nada más. Lo que sí, su señoría, entiendo que como no ha sido verificado el domicilio, entonces, como indiqué inicialmente, digamos, previo a efectuarse la libertad, se verifique su existencia, porque aquí entiendo que las dos veces no lo verifiqué en esta última intervención, pero ha sido por video. Acá hay una foto que para el informe social le ha valido porque nos manda justamente del lugar donde está, donde reside el señor. Acá 5857, que es un servicio técnico tiene. Se vive arriba local. Está bien, como no hay un informe socioambiental presencial, el requerimiento de la Fiscalía entonces es el que formula, digamos, previo a disponerse o sensibilizarse la cultura dispuesta por su señoría, más a la discrepancia fiscal, que se verifique el mismo por parte del servicio penitenciario. Bueno, a ver, respecto de la realización del curso de manejo, sí se va a imponer como regla de conducta. Para eso deberá inscribirse Ureta en la Municipalidad de Rosario y presentarlo en el patronato liberado, la constancia de la inscripción y luego la finalización del mismo. El señor ya como indicó que tiene posibilidades de darle trabajo, o sea, también dentro de 30 días una certificación específica de que se encuentra trabajando en su caso.
Respecto de que se verifique previamente el domicilio del referente, considero que si ya en esta actualización realizada en fecha 25 de septiembre por el área social de la Unidad Regional 1 y que consideró suficiente para eso la constancia del documento de identidad del señor Giacomo, donde está su domicilio y asimismo una foto del mismo, creo que tiene suficiente asidero como para poderlo tenerlo como ya acreditado. Lo tuvo por acreditado el servicio penitenciario desde el área social. Ellos, si respecto de esto el área social lo considera suficiente, creo que no tengo por qué andar diciendo otra cosa. Si el área social hubiera considerado que es necesaria una visita personal, tendría que haberla realizado. Luego, de nuevo, estamos poniendo en cabeza del interno circunstancias que no corresponden porque son adoptadas por la misma unidad penitenciaria. Y respecto de la cuestión psicológica, atento lo que dije también, indicara de que estamos hablando de un hecho en donde no hay conocimiento y voluntad, sino que estamos hablando de un delito, de un hecho que esencialmente es doloso y donde ya está indicándose la situación de que hay una asunción de lo asumido, no es necesario realizar un tratamiento para eso. ¿Algo más que manifestar las partes? No, perdón, señoría. Para los fines del cómputo de la inhabilitación, perdón, ¿lo hacen desde Santa Fe o lo requieren luego porque no está hecho el cómputo de la inhabilitación? Comienza a correr a partir de hoy, entiendo, por 10 años. Sí, pero lo hacemos en Casa Santa Fe. Perfecto. Notifican después entonces el plazo de la rehabilitación. Estamos. Esto ya lo hacemos nosotros y comunicamos en todo caso a la Fiscalía, a las partes, ¿no? Muchísimas gracias. Estamos. Gracias. Hasta luego. El acto. No, pequeña aclaración de rutina. En referencia a la regla de conducta que dispusiera su señoría, atento al domicilio del imputado y el domicilio donde residirá, que se dé de intervención a la sede de Rosario del patronato. Patronato de Libertad de Rosario. Bien. Como no lo había dicho, por eso quería claro. No, pero cada uno, digamos, como hay dos, Santa Fe y Rosario, para atento al domicilio es Rosario. Rosario, listo. Gracias, muy amable. Está por finalizar el acto, ahora sí. Nos vemos.